Mis amados hermanos, buenos días. Con el gozo y con la fortaleza que siempre encontramos en nuestro Dios cada mañana para buscar su rostro, que es lo verdaderamente importante, nos encomendamos a Él en este día. Vamos a ir a una cita que se encuentra en el Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57 al 62. Y vamos a reflexionar allí acerca de lo que es verdaderamente importante. El título de hoy, la parte que elegimos. Llegó Jesús a cierta aldea a visitar a una familia, dos hermanas ocupadas en lo que en ese momento representaba lo más importante. Lo más importante era la persona que llegaba, o lo más importante era la atención que debía dársele a esa persona, o lo más importante era escucharle, aprovechar ese momento, ese tiempo corto, breve que estaría con ellos. ¿Qué era lo más importante? Y en ocasiones lo más importante está definido por lo que y en lo que reposamos, que en lo que hacemos o en las tareas en las cuales nos ocupamos. Algunas tareas resultan a la postre infructíferas, aunque en la inmediatez de la circunstancia pueda resultar lo mejor, pero en este mundo, ilustrando de una manera un poco más extensiva y proyectando la experiencia de Jesús a la llegada de esta familia, ¿qué es lo más importante en este mundo? Jesús vino para llevarse ¿qué de este mundo? ¿Riqueza? ¿A qué vino el Señor? ¿Lo más importante era venir a salvar el mundo o aquellos que estaban en el mundo? Y en este mismo sentido, trasladado a esta dimensión un poco más amplia, ¿qué es lo más importante de nuestra venida, nuestra estancia en este mundo? Lo más importante es lo que vamos a tener aquí o lo que vamos a llevar. ¿Qué hemos traído a este mundo y qué nos vamos a llevar? No hemos traído nada. Y si nada nos llevamos y nada obtenemos, pues ¿qué fue lo más importante? Pero si no hemos traído nada y nos llevamos lo más importante, hermano, entonces habremos ganado mucho y habremos optado, habremos decidido por la mejor parte elegida. Lucas capítulo 9, versículos 57 al 62. Y antes de entrar al texto que nos coronará en esta mañana con la lección de vida que nos habrá de guiar, las siguientes reflexiones que surgen de la palabra de nuestro Dios en cada uno de aquellos episodios de vida que nos llevan a ver qué es lo que es verdaderamente importante. No era una herencia, si nos vamos al Evangelio de Lucas capítulo 15, no era una herencia que se gastaba. Lo más importante en la parábola del padre y el hijo que se va, no era la herencia que se gastaba. Lo importante era el hijo que regresaba. No era el buey engordado que moría. Lo importante era el hijo que volvía a la vida. No era la tristeza de lo que se perdía. Era la alegría de lo que se ganaba. Lo importante, si aquel joven lo hubiera entendido, no eran los amigos que se ganaban, sino era el padre que se dejaba. No eran las moradas que habría de conocer. Lo importante era la casa conocida que se dejaba. Si nos trasladamos a otros escenarios y a otras historias en las cuales la Biblia nos muestra siempre lo más importante, Esaú y Jacob, lo importante no era la necesidad de un plato de lentejas. Lo importante era conservar la bendición. Entre Abraham y Lot,
Lo importante no era la tierra que alimentaría los rebaños. Lo importante era conservar la hermandad con su sobrino. En cuanto a José, no era importante el trono de Faraón. Lo importante era que su familia estuviera a su lado. Lo importante no era el sueño, que el sol, la luna o aquellas espigas se inclinaran ante él. Lo importante era que inclinado él ante Dios, humillado ante Dios, aquellas espigas pudieran resurgir y dar alimento en la necesidad. No era importante, decía nuestro Señor en los evangelios, lo importante no era ganar todo el mundo, sino salvar el alma. No era importante Samuel y David ungir por la apariencia. Lo importante era mirar el corazón. Y si así nos trasladamos en cada una de estas historias o episodios que fueron en su momento vida en aquellos hombres, habremos de extraer nosotros lo más importante. Lo más importante no era, en el caso de David y de Saúl, tomar aquel trozo de su manto para evidenciar su poder y la capacidad que tuvo de haber acabado con su vida. Lo importante era que él conociera que en su corazón no había nada, que su corazón estaba limpio y que era íntegro para con él. Lo importante no era llegar, en el caso de David, al templo y violar las reglas para tomar de aquel pan. Lo importante era dar de comer a quienes estaban con él. Si así nos trasladamos igualmente y saltamos a uno y otro pasaje de la Biblia, encontraremos en Proverbio que lo importante no era la belleza, lo importante era percibir la reverencia. Lo importante en Salomón no era que él fuera lleno de la riqueza y de la sabiduría del poder de Dios. Lo importante era que viera quién era el que le había coronado de esa bendición. Lo importante, si nos trasladamos al escenario de la crucifixión, no era importante el sufrimiento. Lo importante era el gozo de la resurrección. Si nos trasladamos a esos episodios bellos, hermosos de la Biblia, en los cuales el Señor Jesús nos deja ver la esencia del Padre, la gracia del Padre, la justicia del Padre, lo importante para aquella mujer que había sido sorprendida en adulterio no era el ser acusada por esa ley, sino el ser salva de ese pecado. Lo importante para aquel hombre que fue bajado del tejado, lo verdaderamente importante no era su sanidad. Lo verdaderamente importante era su salvación. Lo importante no era condenar con la justicia. Lo importante era salvar por su justicia. Dentro del contexto de las fiestas judías, no era importante la celebración en sí misma de la Pascua. Lo importante era la liberación que vendría por ese cordero. No era importante servir los platos en aquel momento. Lo importante era el escuchar de la palabra. No era importante buscar al Mesías por el pan que perecía. Lo importante era buscarle a Él. No era importante entender a cabalidad qué significaba el comer su carne o el beber su sangre. Lo importante era saber que Él era el Hijo de Dios y que fuera de Él no había nada, sino solamente perdición. Lo importante no era ser un gran maestro de Israel. Evangelio de Juan capítulo 3. Lo importante era ser nacido de nuevo. Lo importante no es venir para ser servido.
lo importante es venir para servir. Lo importante no es ganar la vida en esta tierra. Lo importante es perderla para sí mismo, en esa pérdida, salvarla. Lo importante no es buscar ansiosamente y afanosamente por el día de mañana. Lo importante es, en este día, hoy, como lo estamos haciendo, buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás os será añadido. ¿Qué elegimos en este día? La mejor parte, la parte que permanecerá, la parte que no se irá, o la parte que se fugará, se esfumará como las riquezas. ¿Elegiremos las riquezas de este mundo? ¿Elegiremos edificar sobre la roca, sobre la arena? ¿Elegiremos 1 Corintios capítulo 3, edificar con paja, heno, hojarasca, o edificar con plata, oro o piedras preciosas? ¿Qué eliges? Elige siempre la mejor parte. ¿Qué elegiremos? ¿La casa que tenemos o la casa que en mente buscaremos? ¿Elegiremos lo seguro o elegiremos el futuro incierto? Así como eligió aquel pródigo. ¿Elegiremos permanecer en matrimonio con la misma esposa que iniciamos? ¿O elegiremos por las circunstancias emprender una nueva aventura sin retorno? Una aventura buscando lo que tienes en casa ya. ¿Qué elige el mundo? El mundo elige lo incierto, diciendo que es seguro. El mundo elige los caminos de prosperidad, sabiendo que son caminos de destrucción. Hay un camino que al hombre, dice la Escritura, le parece derecho, pero su fin es de destrucción o de muerte. Evangelio de Lucas, capítulo 9, versículo 57, dice la Escritura: y cuando ellos iban por el camino, cierto varón le dijo: Señor mío, ¿qué vamos a decir nosotros hoy? ¿Qué es la parte que habremos de elegir? Cierto varón le dijo: Señor mío, te seguiré a donde quiera que vayas. Te seguiré a donde quiera que vayas. ¿Qué elegir? ¿Qué le responde nuestro Señor? Nuestro Señor le dice: las zorras tienen cuevas y las aves del cielo nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Continuó el Señor, a otro le dijo: sígueme. Este ya no fue y le dijo, sino el mismo Señor le dice: sígueme. Y lo mismo nos dice en esta mañana: sígueme. ¿Cuál será nuestra elección? ¿Quedarnos con Él o seguir la riqueza? ¿O seguir nuestro camino? Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? Vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y ven y sígueme. ¿Cuál fue la mejor parte? ¿El maestro que ofrecía la vida eterna en base a su mismo despojo de bienes y entrega en sacrificio? ¿O la riqueza que junto con eso igualmente mantenía una ley? Si quieres revisar, ¿qué era lo importante? ¿Qué era amor mío? Si está proyectando, no sé. Es que hubo una interrupción aquí. ¿Qué era lo más importante? Dice la Escritura: a otro le dijo: sígueme. Pero él le contestó: Señor mío, déjame primero que vaya a sepultar a mi padre.
No sé si estamos en línea todavía, si estamos en el aire, hubo una corte de corriente. Bien. Déjame primero. ¿Qué es primero para nuestra vida? Déjame primero. ¿Qué es lo más importante? Y este día tienes que definir qué es lo más importante. Y a partir de ese elegir, de ese tomar, será el rumbo que tu vida cursará. Déjame primero. ¿Y qué es lo primero en tu vida? Vaya, ¿qué es lo primero? Lo primero es Dios. Buscar su reino y su justicia. Si eso es lo primero en nuestra vida, por encima de todas las demás cosas, hermano, vamos por el camino correcto. Si lo primero, hermana, es buscar a Dios por sobre todas las cosas, te felicito. Vas por el camino correcto de la perseverancia de los santos en la salvación. Si tu camino es elegir el bendecir, en lugar de lo contrario, vas por el camino correcto. Si tu camino es elegir la sujeción en lugar de la rebelión, vas por el camino bíblico que te lleva a la salvación. Si tu camino es elegir el que es derecho y no el cómodo en la facilidad de la carne, hermano, vas transitando por el camino de santidad y de justicia y de bendición. Déjame primero que vaya a sepultar a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos sepulten a sus muertos. Tú ve a proclamar el reino de Dios. ¿Qué era lo más importante? Y el contexto nos está hablando de la prioridad. ¿Qué elegimos? ¿En dónde nos quedamos? Continúa la escritura. Otro le dijo, te seguiré, Señor mío. Uno le dijo, te voy a seguir, pero déjame primero que haga. El otro ni siquiera anticipó la palabra de seguir. Te seguiré, pero primero. Ni siquiera le afirmó, te seguiré, pero lo más importante a todavía lo más importante era lo que tenía. Te seguiré, Señor mío, pero déjame que vaya primero a despedirme de mi familia y enseguida iré. Jesús le dijo, el que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás de sí no es apto para el reino de Dios. El que estando Jesús a su lado, mira hacia el otro lado, hacia los afanes, hacia la actividad normal antes que mirarlo a Él, hermano, ha elegido la parte que se va, ha elegido la parte que permanece. ¿Y qué permaneció en María? Permaneció su palabra, aquello que no se va. ¿Y qué es lo que permanece en nosotros? Permanece su espíritu, permanece su palabra, y el que tiene su espíritu y el que tiene al Hijo de Dios morando en él, eso permanecerá y permanecerá para siempre. ¿Qué elegiremos en esta mañana? ¿Elegiremos como María reposar para permanecer u obrar para esfumar lo que Dios nos da? De nosotros la elección, de nosotros el elegir el camino, de nosotros el edificar, de nosotros el perseverar. Él ya se entregó, Él ya depositó su sacrificio, Él ya puso ante los hombres la puerta de salvación llamada Jesús. Él puso ante los hombres al mediador del nuevo pacto. Él puso ante los hombres al sumo sacerdote. Él puso ante los hombres un velo que se rasgó para que todo aquel que creyendo en Él entre y tenga vida eterna. ¿Qué eliges? ¿Qué eliges? ¿Llevar la cruz o cargar tu cruz? Dejarla. ¿Qué elegimos? Lo que elegimos, que sea siempre la mejor parte, aquella que permanece para siempre. Qué hermosa su palabra, qué bellos los pasajes, pero más bello la vida eterna que nos está aguardando a ti y a mí
cuando dejemos, fíjate, cuando dejemos este mundo. ¿Elegimos guardarlo o elegimos dejarlo? Lo dejas, lo pierdes todo. Lo dejamos a Él, lo perdemos todo. Pero si lo perdemos todo, lo ganamos a Él. Que el Señor nos bendiga en esta mañana. Le damos gracias a nuestro Dios por su bendición. Y aún con una palabra que pueda resultar reflexiva, determinante y decisiva para nuestras vidas, nos encomendamos al Señor para elegir lo más importante, porque lo que elegimos en Él permanecerá y el Señor dirá: ha elegido la mejor parte. Gracias, Padre. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. Porque antes que elegir quedarte tú en los cielos, elegiste, Señor, venir a rescatarnos. Antes que elegir permanecer en tu justicia, elegiste, Señor, hacerte justicia para que nosotros fuéramos hechos justicia en ti. Señor, ofrenda y sacrificio por el pecado no agradaron al Padre. Elegiste el hacer su voluntad antes que la tuya. Oh Dios, lo que elegimos en ti permanece. Lo que elegimos para nosotros no permanece. Gracias, Señor, y ayúdanos a elegir para ti, Señor, porque somos débiles y en ocasiones no entendemos, pero que en esas circunstancias sea tu Espíritu Santo el que nos lleve a elegir siempre la mejor parte, aquella que permanecerá para siempre y la cual, dice hermosamente tu palabra, expresado por ti cuando estuviste sobre esta tierra, no le será quitada. No le será quitada. Qué belleza, Señor, qué belleza, porque todo lo que elegimos en ti permanece, se acrecenta y florece para vida eterna. Gracias, Padre. Elige hoy, hermano, hermana, elige hoy la mejor parte. Y la mejor parte es Él, Jesús, en nuestra vida. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, que el Señor les bendiga. Yo les bendigo en el nombre del Señor, aguardando siempre en su gracia y en su poder. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, te dé vida. El Señor te bendiga en tu trabajo. El Señor te bendiga en tu casa. El Señor bendiga tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Si Dios quiere, con todo el favor del Señor, nos encontramos nuevamente mañana, 6:15, en un nuevo encuentro con la palabra, con todo el favor de nuestro Dios. El Señor les bendiga. Buenos días. Gócense, gócense, decía Pablo. Le digo que se gocen. Gócense, gócense. Ánimo, así es, mi hermano Carlos. Ánimo, ánimo. Que el Señor te bendiga. Elicia, el Cristo, pues mi hermana Irma.